Mi vecino llevaba 3 años haciendo la vida imposible a toda la cuadra. El día que tiró su basura sobre mi carro, decidí dejar de ser amable. En 72 horas perdió su negocio ilegal, su camioneta y casi su libertad. Todo de forma 100% legal. El miércoles por la mañana, cuando los agentes del SAT llegaron al domicilio de mi vecino, yo estaba en mi jardín tomando café. Uno de los agentes me saludó al pasar. Le regresé el saludo con la mano, y por primera vez en 3 años, esa mañana fue absolutamente silenciosa. Vivo en una colonia residencial a las afueras de Monterrey. La colonia tiene quizás 80 casas, una de esas zonas donde todos se conocen, donde los niños juegan en la calle los domingos, donde si a alguien se le descompone el carro, sus vecinos lo ayudan a empujarlo. Un lugar tranquilo. Mi esposa Carmen y yo llegamos hace 8 años. Compramos la casa cuando nació nuestro primer hijo. El plan era quedarnos mucho tiempo. Todavía lo es. Beto llegó como inquilino a la casa de al lado hace 3 años y medio. Los primeros días parecía normal, saludaba, no hacía ruido, tenía visitas ordinarias. Al final de la primera semana todo cambió. El ruido empezó el segundo sábado. Música a todo volumen, reggaetón principalmente, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pensé que era una fiesta excepcional. No lo era, era el patrón estándar. Fui a hablar con Beto, la primera vez con toda la buena voluntad del mundo. Le expliqué que vivía al lado con mi esposa y mis hijos, que el ruido nos afectaba, que si podía bajar el volumen a partir de las 11, estaríamos muy agradecidos. Beto me miró un momento y me dijo, es mi casa, hago lo que quiero, y cerró la puerta. La segunda vez que fui, el vocabulario de Beto fue más colorido. Me dijo que me metiera en mis asuntos, que si seguía molestándolo iba a entender lo que era un verdadero problema. No fue una amenaza muy específica, pero el tono era claro. La tercera vez ya no fui yo, fue la policía municipal, que llegó después de una queja que presenté. Le pidieron a Beto que bajara el volumen. Beto fue educado con los policías, bajó el volumen mientras estaban, y lo subió cuando se fueron. Ese patrón, policía llega, Beto baja, Beto sube, se repitió 5 veces en los primeros 6 meses, y en algún punto, Beto debió haber aprendido que las quejas municipales no tenían consecuencias reales para él, porque después simplemente dejó de molestarse en bajar el volumen cuando llegaban. La música era el problema más obvio, pero no el único. Con el tiempo, Beto fue expandiendo su presencia en el vecindario de formas que creaban conflictos constantes. Empezó a usar la banqueta frente a su casa y parte de la mía para estacionar. No solo su carro, sino los carros de sus visitas. A veces bloqueaba mi entrada cuando llegaba de noche. Empezó a tirar su basura en diferentes partes de la cuadra, frente a mi casa, frente a la del señor González que tiene 82 años y vive solo, frente a la casa de la familia Medina al final de la calle. No era descuido, era sistemático. Mi esposa Carmen me dijo que cuando salía a la calle, Beto y los hombres que lo visitaban hacían comentarios desde la banqueta. Nada físicamente amenazante, pero el tipo de comentarios que hacen que una mujer no quiera salir sola. Eso me enojó más que cualquier otra cosa. Mi hijo mayor, que tenía 14 años, me dijo que empezaba a rodear la cuadra para no pasar frente a la casa de Beto porque no le gustaba la sensación. Eso también me dolió. Hablé con el dueño de la casa que Beto rentaba, hombre en sus 60 que vivía en otra colonia. Me escuchó. Dijo que lo hablaría con Beto. Me llamó 3 días después para decirme que Beto era buen inquilino, que pagaba puntual, que en algo debíamos haber provocado los conflictos. Eso fue lo que me dijo. Hablé con los otros vecinos. Todos hartos. Nadie quería ser el primero en actuar porque Beto tenía reputación de tomar represalias pequeñas, rayar carros, derramar líquidos en entradas, esas cosas que son imposibles de probar pero muy fáciles de hacer. El señor González, que vivía solo, me dijo una tarde que tenía miedo, que ya no ponía sus macetas en la banqueta porque Beto o sus amigos se las tiraban. Ese señor González, 82 años, viviendo con miedo en su propia colonia,
Eso se me quedó grabado. Y luego, llegó el martes de la bolsa de basura. Era un martes por la noche. Llegué del trabajo alrededor de las 8. Entré a casa, cené, revisé cosas del trabajo. Alrededor de las 11, salí al garaje por algo que había olvidado en el carro. El cofre de mi carro estaba cubierto de basura. No un poco, una bolsa entera, rota, con todo lo que había adentro desparramado sobre el metal. Había líquidos, había restos de comida. Miré hacia la casa de Beto. Había luz, había música, había siluetas moviéndose adentro. Me quedé parado frente a mi carro durante un momento. Sentí muchas cosas simultáneamente: enojo, hartazgo, pero también algo diferente que no había sentido antes. Una especie de claridad fría. No fui a tocar la puerta de Beto, no grité, no llamé a la policía ese momento. Me metí a casa, le dije a Carmen lo que había pasado, y le dije que al día siguiente iba a resolver esto de una forma diferente. ¿Diferente cómo?, me preguntó. Le dije, 11 años de observación. Voy a usar lo que sé. Esa noche no dormí bien. Estuve pensando, y también escribiendo. Tomé mi libreta y empecé a anotar todo lo que sabía de Beto, no como ejercicio emocional, sino como ejercicio analítico. Sabía que tenía visitas a horas inusuales, camionetas que llegaban de noche, cargaban o descargaban algo, y se iban. Diferentes vehículos, diferentes personas. El patrón no era el de alguien que tiene amigos que vienen a cenar. Sabía que Beto le vendía cosas a la gente de la cuadra ocasionalmente, herramientas, electrónicos, artículos varios, a precios que eran notablemente bajos. El tipo de precios que hacen que te preguntes de dónde viene la mercancía. Sabía que algunas de esas camionetas tenían logos de una empresa. Recordé el nombre de memoria porque lo había visto muchas veces. Al día siguiente, lo busqué en los registros del SAT. La empresa no aparecía como contribuyente activo. Sabía que Beto había tenido 2 conflictos similares en colonias anteriores. Lo supe porque uno de los vecinos había investigado cuando Beto llegó y había encontrado quejas registradas en el municipio. Tenía ese antecedente. Sabía que Beto pagaba su renta en efectivo, siempre. Lo sabía porque el dueño de la casa me lo había mencionado cuando intenté hablar con él. Paga puntual en efectivo, en una transacción de renta normal. El efectivo no es el método típico. Junté todo esto en una lista organizada. Luego la revisé con los ojos de alguien que no sabe nada de Beto, y lo que vi fue un patrón bastante claro: alguien operando algún tipo de negocio no registrado desde una zona residencial, con flujo de efectivo que no pasaba por el sistema formal, con mercancía de origen cuestionable. No sabía exactamente qué era ese negocio, no me importaba saberlo con precisión. Lo que me importaba era que había suficiente información observable para que las autoridades correctas se interesaran, y yo sabía exactamente qué autoridades eran las correctas. El miércoles por la mañana hice 3 llamadas. Las tenía planeadas desde la noche anterior. Primera llamada, al SAT, línea de denuncias de actividad comercial no registrada. Les describí el patrón: una persona operando aparentemente un negocio desde una dirección residencial, con flujo de camionetas que cargaban y descargaban mercancía, con ventas directas a personas de la zona, sin facturación visible. Les di la dirección de Beto y el nombre de la empresa sin registro activo que aparecía en las camionetas. La persona que atendió la llamada tomó los datos con seriedad. Me dijo que levantaría el reporte y que sería evaluado. Segunda llamada, a la Policía de Investigación del Estado, no la municipal. La municipal ya había demostrado ser ineficiente para el problema. Les reporté la actividad nocturna sospechosa, vehículos sin placas o con placas de otros estados, horarios irregulares, patrón que no coincidía con uso normal de una zona habitacional. No acusé nada específico, solo describí lo observable. Tercera llamada, al dueño de la casa. Le informé, en términos muy específicos, que iba a presentar una queja formal ante el municipio por actividad comercial en inmueble con uso de suelo exclusivamente habitacional.
que el reglamento de uso de suelo municipal establece sanciones tanto para quien opera la actividad como para el propietario que la permite, que tenía 48 horas para que él mismo tomara acción antes de que yo procediera. Esa última llamada fue estratégica. El dueño tenía el poder de desalojar a Beto que yo no tenía, y ahora tenía una razón económica poderosa para hacerlo. Hice las 3 llamadas antes de las 11 de la mañana. Luego fui al trabajo, y esperé. El miércoles al mediodía, mientras yo estaba en una reunión de trabajo, recibí un mensaje de Carmen. Llegó un señor con identificación del SAT. Estuvo en la puerta de Beto como 20 minutos. Primera pieza, el miércoles, a las 3 de la tarde, 2 patrullas de policía de investigación frente a la casa de Beto. Carmen me mandó foto desde la ventana. Beto salió, habló con los agentes, los dejó revisar algo desde afuera, los agentes se fueron. Segunda pieza, el jueves por la mañana, el dueño de la casa llegó a la propiedad de Beto con un documento. Lo supe porque el señor González lo vio y me llamó emocionado. Era una notificación de terminación de contrato de arrendamiento por incumplimiento de la cláusula de uso exclusivamente habitacional. Beto tenía 15 días para desocupar. El jueves al mediodía regresó el SAT, esta vez con más personas y con una orden de inspección formal. Entraron al garaje de Beto, estuvieron adentro como 40 minutos. Cuando salieron, cargaron varias cajas. Supe después, por los vecinos que vieron más de cerca, que habían encontrado mercancía por valor estimado de 180,000 pesos sin facturación. Mercancía que Beto no pudo justificar con documentos de compra legítima. El viernes por la mañana llegó información de la policía de investigación. No me la dieron directamente, la supe por un vecino que tiene un familiar en ese cuerpo. Una de las camionetas que visitaba regularmente a Beto tenía reporte de robo en Tamaulipas. Eso abrió una investigación más grande. Beto fue citado como persona de interés en esa investigación. En 72 horas, inspección del SAT, 2 visitas de la policía de investigación, notificación de desalojo, mercancía decomisada, y una investigación abierta que lo vinculaba con un vehículo robado, todo de forma completamente legal. Yo no había hecho más que decir la verdad a las autoridades correspondientes. Beto no esperó los 15 días del aviso de desalojo. Al cuarto día, empezó a sacar cosas de la casa. Al quinto día, una camioneta grande se llevó los muebles. Al sexto día, la casa estaba vacía. Se fue sin decir nada a nadie, sin confrontaciones, sin amenazas de últimas horas. Se fue. Su camioneta personal, la que conducía regularmente, fue retenida por la policía de investigación como parte de la investigación vinculada al vehículo robado. No sé si la recuperó eventualmente. No lo seguí investigando. ¿Fue a la cárcel? No tengo información confirmatoria. Sé que quedó como persona de interés en una investigación activa. Lo que pase después de eso está fuera de mi visibilidad. Lo que sí sé es que la colonia completa respiró diferente a partir de esa semana. El señor González puso sus macetas en la banqueta el mismo día que la casa quedó vacía. Los niños volvieron a jugar en la calle los domingos. Carmen salió a caminar sola la semana siguiente, sin pensarlo 2 veces. Nos invitaron a comer los vecinos el fin de semana siguiente. Vinieron como 12 familias. El señor González hizo un discurso que duró 2 minutos pero que me emocionó más de lo que esperaba. Dijo que se sentía libre en su propia cuadra por primera vez en 3 años. Eso, más que cualquier otra consecuencia para Beto, fue lo que me pareció el verdadero resultado de lo que había pasado. Lo que aprendí de todo esto tiene varias capas. Primera capa, la paciencia y la amabilidad tienen valor, pero no son ilimitadas ni deben serlo. 3 años intentando resolver un conflicto de forma conciliadora fue quizás demasiado. Cuando las alternativas pacíficas están agotadas y el problema persiste, cambiar de estrategia no es ser agresivo, es ser inteligente. Segunda capa, la información que acumulas con el tiempo tiene valor. No lo busqué específicamente, pero 11 años en mi colonia me habían dado un conocimiento detallado del contexto. Ese conocimiento, usado responsablemente y honestamente, resultó ser lo más poderoso que tenía.
Tercera capa, y esta es la más importante. La legalidad es el arma más efectiva contra quien opera fuera de ella. Beto presumiblemente pensaba que mientras no cruzara cierta línea visible, nadie podía hacerle nada. Lo que no calculó es que yo no necesitaba cruzar ninguna línea, solo necesitaba llamar a las personas cuyo trabajo es verificar si los demás las cruzan. No mentí en ninguna llamada, no exageré, no inventé nada. Solo organicé información verdadera y la puse en manos de quien tenía la autoridad para actuar sobre ella. La diferencia entre venganza y justicia no siempre está en el resultado, está en el método. Yo elegí el método que no requería que yo hiciera nada ilegal, nada que pudiera volver sobre mí, y eso me deja dormir perfectamente bien por las noches. ¿Fui muy lejos o hice exactamente lo correcto? ¿Hubieran esperado más antes de actuar, o hubieran actuado antes? Cuéntenmelo, y si tienen una historia de vecino difícil, quiero leerla en los comentarios. Algunas de las mejores historias que he escuchado vienen de la gente de aquí. Suscríbanse si son nuevos, compartan si conocen a alguien que lo necesite. Nos vemos en el siguiente video.